de los cantos a usted, porque eso lo inspiró, lo motivó para aceptar al Señor. Los cantos estuvieron excelentes, maravillosos, dijo esta persona, pero no me entregué al Señor por eso. ¿Le encantó la predicación? ¿Habló el Señor a su vida? Sí, claro, pero no es eso lo que me movió para aceptar al Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué le motivó para hacer esta decisión? Es que allá en mi vecindario yo conozco un matrimonio, una pareja, y esa pareja, yo veo un gran ejemplo y yo he dicho, yo quiero tener un hogar como ese. Ya ve, hay personas que quizás usted ni les puede estar hablando, pero su ejemplo de vida, su conducta de vida cristiana habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, nuestro ejemplo de vida cristiana, nuestra actitud, nuestra forma de hablar. Usted quizás no ha hablado alguna palabra en algún lugar y lo reconocen de alguna manera. Óigame, usted me parece diferente. ¿Le puedo hacer una pregunta así? ¿Usted va a alguna iglesia o usted es cristiano? ¿Y cómo lo supo? Dice, uno se sorprende, ¿verdad? Es que, hermano, la manera de ser esa conducta cristiana, hermanos, ¿verdad?, es reconocida, ¿verdad?, por todos cuando nosotros dejamos a Dios que nos dirija. Amén. Es muy importante, hermano. Dios tiene un plan para todos y cada una de las personas que pasan por este planeta. Nosotros aquí, hermano, vamos de paso. Nosotros aquí en este pequeño lapso de tiempo somos peregrinos, somos advenedizos, vamos de paso. Pero en este paso, hermano, es donde Dios quiere usarnos a nosotros. Quiere que nosotros le sirvamos. Somos siervos del Señor, somos sus embajadores, somos sus agentes, ¿verdad? Por eso dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos trajo su luz admirable. Esas virtudes tienen que ser anunciadas de muchas formas, ¿verdad? Incluso, hermano, de la manera verbal, pero también con nuestro estilo de vida. Que nuestros hogares sean los mejores hogares del vecindario. Amén, hermano. Si esto no ha sido así, este es un buen momento para reconocerlo, que necesitamos ir modificando algunas cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, el hecho de que Dios tenga un plan para nuestra vida, aún antes de nuestro nacimiento, significa que no podemos escoger cómo viviremos. Mire, Dios nos ha dado libre albedrío. A unos, hermano, a todos, Dios nos conoce bien a todos. Pero aun cuando Él nos ha hecho llamamiento, nos ha dado libre albedrío a nosotros. El libre albedrío no es otra cosa que esa decisión propia de que nosotros podamos tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, no tenemos que culpar a Dios. Dios nos da su consejo. Pero el libre albedrío lo que hace es nosotros elegir, porque Dios no ha hecho máquinas, no ha hecho robots. Yo a un robot lo programo y él va a ir en la dirección de acuerdo a la programación que yo le doy. Pero imagínese usted caminar así programado, ¿verdad? Usted tiene libertad de gozarse, alegrarse, tiene sus limitantes por donde usted va a honrar, va a glorificar a Dios o donde le va a desagradar. Por eso, hermanos, el parámetro nuestro es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica qué hacer, cómo hacerlo. La Biblia es la regla infalible para nuestra fe y para nuestra conducta. ¿En qué vamos a creer? Ya la Biblia es nuestra regla infalible, que no falla. Para nuestra fe, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿Dónde va a estar fundamentada nuestra fe? Y nuestra conducta. Por eso la Biblia es la regla infalible para nuestra fe y también para nuestra conducta. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Pero tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, amor, espíritu, en pureza. Sé ejemplo. Entonces, hermano, y esto, hay personas que dicen, hermano, yo a quien le tengo que rendir cuentas es a Dios. Y a Él me conoce, Él sabe y que yo le alabo y que yo me esfuerzo en obedecerle. Pero usted se debe también a dar un buen testimonio. Porque ¿cómo van a llegar los demás si no miran el ejemplo de una vida que dice que ha sido convertida? Entonces, ellos, hermanos, están viendo a Cristo. Ellos le están viendo a usted porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo se mueve a través de su iglesia.
Y eso, hermano, cuando sea el rapto de la iglesia, ¿sabe qué? La iglesia va a ser levantada. El Espíritu Santo, hermano, se ha ido con la iglesia. Porque cada uno de nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Por eso aquí va a haber caos y todo, pero esa es otra cosa. Pero lo importante, hermanos, es esa conducta cristiana, esa dirección en la vida, solamente nos la puede dar Dios. Amén. No con nuestra habilidad, agilidad. A veces queremos ayudarle a Dios. No, yo le voy a hacer de esta manera. Y es cuando nos metemos en problemas, ¿verdad? Siempre, hermanos, hay que... Y cuando vamos a hacer algo que no está del todo correcto y que estamos queriéndolo hacer, a saber, y por algo nos dice ahí de que no está correcto lo que vamos a hacer, pero bueno, salimos haciéndolo, lo hacemos, pero no es cierto, hermano, que allá, donde usted anda ahí, pero allá anda la molestia, allá anda el gusanito picándole, ¿verdad? No está bien lo que hiciste. Y uno quiere disimularlo con cualquier otra cosa, pero no está bien lo que hiciste. Suavecito nos habla el Señor. No está bien lo que hiciste. Suavecito, pero es potente. Amén. Por eso David decía: mi pecado está siempre delante de ti. Él se iba a postrar delante de Dios, pero siempre se le presentaba aquella situación adversa en su vida. Pero en el Señor, hermano, en el Señor nosotros podemos enmendar toda esa situación, estilo de vida que no es agradable. Vamos a llegar donde Dios, arrepentidos totalmente, diciendo: el Señor, cámbiame. No puedo continuar de esa manera. No puedo seguir así. En mi matrimonio no podemos seguir con este estilo de vida. No, queremos seguirlo de acuerdo a tus parámetros, a tu voluntad. Mi vida debo de regirla de acuerdo a tus estatutos, ¿verdad? Y entonces de esa manera nosotros vamos a tener la dirección en nuestra vida de parte de Dios. En la Biblia vemos, hermanos, con claridad que Dios permite que el libre albedrío sea parte de ese plan de Dios para nuestra vida. Dios nos da el libre albedrío, pero nos ha dado su consejo, nos ha dado su palabra. Entonces, nos ha dado el libre albedrío, pero nos ha dado, hermanos, el poder elegir lo que es correcto e incorrecto. ¿Por qué? Porque lo mismo, Dios ha hecho seres humanos con esa libertad propia de poder decidir. Y el consejo que da Dios lo hace para que todo nos vaya bien. Hermano, es simple, es como todo padre de familia, como lo que quiere para sus hijos. Todo buen padre o madre de familia siempre va a estar allí con sus hijos dándole el mejor consejo. Por ejemplo, mientras están los hijos bajo su autoridad, siempre está con el consejo: hijo, te voy a decir estas cosas. A veces el adolescente no quiere, pero de todas maneras uno tiene que decir: es que mira, yo ya viví todo este tiempo, y si tú vas por este rumbo donde hay mucho riesgo, te puede pasar algo. Y trata uno de aconsejar, hermano. ¿Por qué? Porque uno quiere el bien. Pero ya si el hijo, hermano, aun cuando su padre le ha dicho todos los riesgos, todo lo que puede suceder, y se va ahí, hermano, lo que le pase, hermano, le pasó por el libre albedrío de él. Escogió mal. Así fue con Adán y Eva. Adán y Eva, hermanos, Dios los creó puros, los creó inteligentes. Y, hermanos, era maravillosa esa comunión con Dios. Pero cuando desobedecieron, ¿verdad? Ellos experimentaron lo que era el temor. Experimentaron todas las cosas que, bueno, ustedes no se imaginan. Es así, hermanos, como vino todo ese proceder equivocado. Ellos comenzaron a irse, hermano, fuera de los mandatos de Dios. Y cuando ellos comenzaron a caminar, hermano, contrario al mandato de Dios, surgieron los problemas y las consecuencias. Eso, hermanos, hasta en escuela dominical de niños nos lo han enseñado. Pero aún los viejos necesitamos también de eso, ¿verdad? Porque los viejos, por ser viejos, pensamos que ya está, ya la hicimos, ¿no? Y le hemos hecho mal a veces, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, hermanos, siempre la dirección de nuestro Dios. En lugar de desarrollar una actitud, hermanos, nosotros a veces muy fatalista, porque a veces pensamos: bueno, si Dios ya nos conoce a nosotros desde el vientre de nuestra madre, entonces ¿para qué hacer tanto esfuerzo? Si ya como Dios nos conoce, también Él va a propiciar que no nos vaya a ocurrir nada malo. No.
hermanos, llega a cierta edad el niño, el hijo, donde el padre, por lo menos la ley, ya no lo hace responsable de sus actos. Mientras están bajo nuestra autoridad los hijos, pues ellos son, uno carga con la responsabilidad de ellos. Entonces, pero llega una edad donde ellos son responsables de sus propios actos según esta ley. Entonces, en la ley de Cristo, hermanos, nosotros, cuando ya nos hemos convertido al Señor, cuando no estamos en el Señor, nosotros andamos, perdónenme la expresión y no se me vaya a ofender a alguno, andamos como animalitos. No quise decir animales, pero animalitos se ve más suavecito. Porque miren, el animalito, hermano, se anda para donde él va. ¿Sí me entienden? El animalito pues no anda con dirección, ¿verdad? Lo llevan, se mueven los amos del vecindario, se van para otro vecindario. El animalito no entiende, si dejó una perrita aquí, pues, ¿qué importa? Ahí consigue otra perrita. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Pero nosotros no somos así, porque quien nos mide es el parámetro de Dios, el mandato de Dios. Ya si nosotros nos movemos para otro vecindario, aunque hayamos dejado allá a nuestro cónyuge, ¿verdad? Entonces no podemos proceder como el animalito, porque ya el animal se mueve por instinto. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado algo especial que no se le dio a los demás seres vivientes. Nos hizo a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? Hermanos, con esas capacidades. Así es que, hermanos, Él tiene un plan maravilloso para nosotros, y nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es empeñarnos en descubrir ese plan. Él tiene un plan, pero a veces decimos, ¿pero cuál es el plan? ¿O para qué me ha llamado Dios? ¿Para qué voy a servir? Hermanos, nosotros no sabemos en qué le vamos a servir a Dios, pero Dios nos ha dotado a nosotros de talentos, de capacidades, destrezas, habilidades, agilidades. Nos ha dotado, a esto le llamamos don. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado dones de diferentes formas. Así que, hermanos, en la medida que nosotros nos involucremos en el plan disciplinario de Dios, en las disciplinas de Dios, nosotros vamos a ir entendiendo Dios, dónde nos va a ir llevando Dios y dónde surja la necesidad, y allí vamos a entrar. Entonces allí nos vamos a dar cuenta cuál es el plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? No, uno no sabe, pero en el camino, hermano, se va viendo aquello, dónde está la necesidad, e incluso uno va a ir sintiendo, hermanos, una cierta vocación, una cierta habilidad para aquello. Hay quienes tienen habilidad para muchas cosas, pero no así, no tienen la habilidad para hacer las habilidades que otros tienen, o las conductas que otros tienen, hablando de la disciplina de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos llama a nosotros y nos prepara también. En Jeremías capítulo 1, vamos a leer estos versículos. Hay una verdad maravillosa. Jeremías 1, versículos 4 al 8. Si lo tiene, hermano Isaías, lo tiene. Jeremías 1, del 4 al 8. Sí, hermano, por favor, del 4 al 8. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Parece que Jeremías estaba hablando, ¿verdad? Uno se siente, hermanos, que como Dios, hermanos, le hizo un llamado desde el vientre de su madre. Entonces Jeremías, hermanos, toma una actitud que es muy importante analizarla. Y Jeremías se sintió niño, se sintió que no podía hablar, y esto era bueno para Dios,
¿Por qué? Porque la gloria no era del hombre, sino que Dios iba a mostrarle al mundo que estaba levantando a alguien con imposibilidades, que no tenía nada de sí mismo, sino que era un hombre guiado y con un llamamiento especial de Dios. Amén. Miren, hermanos, Jeremías, en primer lugar, Jeremías era de la tribu de Leví, a que estaba destinado según, hermano, la ley en Israel. Si era de la tribu de Leví, él estaba destinado al sacerdocio, porque todos los sacerdotes no tenían que ser de ninguna otra tribu, específicamente de la tribu de Leví, una de las tribus de las 12 tribus de Israel. Leví era la que le correspondía el sacerdocio. Entonces Jeremías, una de las cosas importantes es que él pertenecía a la tribu de Leví, pero como tenía un llamamiento especial de Dios, y Dios puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Los dones no son nuestros, Dios los ha dado a cada uno de nosotros, no para nosotros, sino para que nosotros le sirvamos a Él para bendición de otros. Los dones no son, diga, los dones no son míos. Dios me lo ha dado para usarme para bendición de su pueblo. Somos instrumentos nada más. Unos para una cosa, otros para otra, pero son siempre los dones de Dios para servicio, para que nosotros le sirvamos de esa manera. Jeremías, hermanos, era de la familia sacerdotal. Esto significa, hermanos, que él, después de su padre, él iba a asumir el sacerdocio. Pero antes, cuando iba a la práctica, una de las prácticas de sacrificar un animalito y todo lo que hacía el sacerdote y presentarlo a Dios por el pueblo, cuando iba a hacer eso, Dios le llama a Jeremías. Jeremías. Y él dijo que era niño, que no podía. Dios lo llamó no para sacerdote, pero sí lo llamó para profeta. Y uno de los profetas, hermanos, que vivió una época de mayor crisis en la historia, donde el pueblo se desenfrenó, de todas las personas, hermanos, allí en tiempo de Jeremías, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Pero saben que el rey Nabucodonosor, hermanos, Dios le reveló a este rey que no tocara a Jeremías. Dentro de todas esas personas, al rey le sacaron los ojos, hermanos, y dentro de todo a Jeremías, Nabucodonosor ordenó: no toquen a Jeremías, déjenlo libre. Porque, hermanos, Jeremías había profetizado que iban a ser llevados cautivos por sus rebeldías. Entonces, hermanos, pero no quiero hablar mucho de la historia y de todo esto, pero solo hablo, hermanos, de lo que es una vida dirigida y guiada por Dios. En el caso de Jeremías sucedió así. No va a ser para todos de esa manera. Y tengo un dato más de Jeremías. Jeremías tenía su novia. Él se iba a casar como toda persona, como todo sacerdote y toda persona se iba a casar, pero el Señor le dijo que no te vas a casar. ¿Cómo la ve? ¿Qué tal si le dice Dios eso a usted? No, yo no le obedezco a Dios. Entonces, pues, con Jeremías así era el trato. Y hablaba de esa manera ahí. Pero ¿qué tal si se lo dice a usted, hermano? Bueno, Dios tiene, como dije, un plan para cada uno, diferente. No se asuste, hermano, Dios no lo va. Sabe de que usted no le va a servir en eso. Dios le va a hacer otro llamado a usted. Pero el casarse no es problema. Ya en este tiempo, hermano, la Biblia dice, ni en ningún tiempo. La Biblia dice, si alguno desea obispado, es decir, ministrar en el Señor. En este caso, un obispo era un pastor, un encargado, un anciano. Si alguno desea obispado, buena cosa desea, dice Pablo, pero este debe ser marido de una sola mujer. No hay aquí de dos mujeres, ¿verdad? Usted tiene esperanza de servirle al Señor, porque dice que debe ser marido de una sola mujer. Entonces, hermano, Jeremías, hermanos, aquí vemos algo importante. Estaba destinado desde su nacimiento a servir como sacerdote en el templo del Señor. Sin embargo, Dios en su plan de vida lo usó para ser profeta. Y sabe que algunos
no me gusta mucho el término, pero es uno de los profetas que más llanto experimenta en su ministerio. Jeremías, hermano. Y Jeremías escribe otro libro, el siguiente libro, que se llama Lamentaciones. Jeremías, hermano, si usted quiere saber de lamentos, de llantos y de crisis, aquí está un hombre que vivió crisis. Le deshicieron un yugo de madera en su espalda, lo rompieron, y hermanos, cuántas cosas hicieron con él. Pero a la larga, hermano, él fue liberado, el pueblo fue llevado cautivo. Porque él, Jeremías, dijo en cierta oportunidad: ya no hablaré más en su nombre. Porque él estaba cansado como ser humano de tanta situación difícil, pero al mismo tiempo entendía que el llamamiento no lo había buscado él, sino que Dios lo había llamado a eso. Y lo había llamado porque él tenía el temple necesario para hacer ese tipo de ministerio. Por eso no todos pueden soportar X ministerio. Para cada cosa Dios tiene un propósito para cada persona. Y este hombre, hermano, dijo: ya no hablaré más en su nombre, porque siempre que él me hace usar, me llama para esto, solo hablo de juicios, solo hablo de ayes. Ya no hablaré más en su nombre, dijo él. Pero él dice pues: mas había dentro de mí un fuego que ardía dentro de mí, y dije después: ay de mí, Señor. Dije: mas Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Y siguió adelante. Pablo decía también esa experiencia, porque no era fácil. Ahora todos decimos: ¿cuántos quieren ser como el apóstol Pablo? Y arrebatadamente decimos: amén, gloria a Dios. Y no, ¿cuántos quieren aguantar las pedradas que aguantó Pablo? Entonces, hermanos, eran ministerios específicos, pero en el caso de Jeremías, Dios lo llamó y Dios tenía ese plan específico para él. Y ese plan iba más allá de la responsabilidad de servir como sacerdote. Dijo el Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Cuando dije te santifiqué, santificar es dedicar algo. ¿Cuántos santificados hay acá? Al decir la palabra santificado, usted está dedicado para Dios. La palabra santo significa apartado o dedicado exclusivamente para Dios. Los utensilios del templo, hermanos, eran consagrados para el servicio exclusivo de Dios. ¿Sabe que a Belsasar le vino juicio precisamente porque estaba usando lo sagrado? Y nosotros estamos santificados. No le vaya a venir alguien de Canaán allí insinuándole cosas a usted, porque usted es un santo, una santa de Dios. Me puede llamar San Jorge si quiere. Hermanos, eso es ser santificado, dedicado para Dios, consagrado para Dios. Usted sabe que cuando tenga una propuesta que no va a traer honra ni gloria a Dios, usted no la debe aceptar, y con autoridad puede decirlo: yo no puedo eso, porque no me dirijo yo mismo. Dios es quien me dirige y yo me debo a Dios. Amén, hermano. Si así pensáramos, siempre no haríamos decisiones equivocadas en la vida. Pero necesitamos que Dios nos dirija, aun cuando creemos que ya tenemos edad suficiente para dirigirnos. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso dice: reconócelo en algunas partes de tu camino. No, dice: en todos tus caminos, reconócelo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tu caminar, tus decisiones van a estar correctas cuando lo reconoces en todos tus caminos. Reconócelo en todas las decisiones que estás por tomar. A veces: no, yo voy a tomar y yo voy a hacer esto. Cuando ven que las cosas se traían consecuencias, hermanos, son de los golpes más duros. El diablo le presenta lo fácil, lo bonito, lo brillante, pero como dicen allá, no todo lo que brilla es oro. A mí una vez me hicieron pasar un anillo de oro. Le habían, como dicen ahí en mi pueblo, lo habían chaineado bien. Y al tercer día tenía bien verde el dedo. Bronce me habían vendido por oro. Es que no todo lo que brilla es oro. Yo lo tuve que comprobar de esa manera.
Entonces, hermano, y el diablo muestra lo superficial, muestra lo agradable a los ojos, lo agradable al paladar, lo agradable, hermanos. Pero, hermanos, no muestra las consecuencias. Eva dijo, como aquel le dijo que todo eso, lo que Dios no quería era que ellos fueran sabios, inteligentes y todo eso, que no conocieran del bien y del mal. Después, Eva ya vio el fruto como fruto agradable a los ojos. Entonces, hermano, lo vio de forma diferente y tomó una decisión. Y era la decisión que no era dirigida por Dios. Ella tenía libre albedrío de hacerlo o no hacerlo, pero ya con aquello en la mente, porque donde llega el diablo a trabajar en su oído, en su mente, y empieza a fabricar aquello. Y ya cuando el hombre o la mujer dice, no es tan malo como parece, ¿verdad? Una no es ninguna, ¿verdad? Y empieza a formularse. Para obedecerle a Dios no tenemos que entrar en todos los argumentos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Te van a parecer algunas veces que yo creo que no es para tanto. No diga eso. Hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Tómalo en cuenta en todos tus caminos. Entonces Él va a enderezar nuestras veredas. Al principio, hermanos, Jeremías buscó excusas, como todo. Y él decía que no tenía facilidad de expresarse, lo cual, hermanos, la facilidad de expresarse era necesaria en un profeta, porque tenía que dirigirse al pueblo. Yo no puedo expresarme, pero es allí lo maravilloso, que Dios, si lo estaba llamando a eso, Dios también lo prepara. Dios le iba a dar esa facilidad de entendimiento. No que hablara con palabras excelentes, pero se diera a entender con el mensaje que Dios le da. Y esto era lo maravilloso del profeta. El profeta no hablaba de sí mismo, sino que la palabra que Dios le ponía, esa hablaba. Por eso es que el profeta, usted ve en las palabras que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, para que los hermanos o las personas del pueblo no pensaran que era, hermano, la palabra o el pensamiento del profeta. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, y hablaba el profeta. Esa era su carta de presentación. Jehová vino a mí y dijo. Y todo ese tipo de expresión, hermanos, la vemos en los profetas. Así es que, hermanos, era necesario expresarse bien, correctamente, de una manera entendible al pueblo. Y que también Jeremías dijo que era demasiado joven, que no podía expresarse. ¿Sabe? Eso de no expresarse. ¿A qué otro profeta le oyeron ustedes? Según la Biblia, ¿qué otro profeta se expresó de esa manera? Moisés dijo una expresión aquí, yo no puedo, ¿por qué a mí? Bueno, y tanto, y le puso esa excusa a Dios, pues que ahí está tu hermano Aarón. Él va a hablar, o sea que Aarón hablaba, por lo menos la primera vez, Aarón hablaba, pero Dios no trataba con Aarón, Dios trataba con el que había llamado. Y como Aarón era quizás más suelto, más experimentado en dar a conocer el mensaje más suelto de palabra, ¿por qué dijo Dios? Entonces me voy a ahorrar este paso que hago por Moisés y voy a tratar con Aarón. No. Aarón le va a servir allí de intérprete, pero yo quiero tratar contigo. A uno no les gusta, a uno no les cae bien cuando Dios ha llamado en cierta posición a alguien. Si es que Él llama como Él quiere y a quien Él quiere. Usted, hermano, mira un policía allá en Latinoamérica. Voy a hablar de mi país, no voy a hablar del suyo. En mi país yo miro un policía chiquitito, pero lo pone con el casco y con el logo tipo allí de Policía Nacional. Aunque vaya corriendo, hermanos, a gran velocidad y lo miro a ese hombre, yo le reduzco, porque eso implica autoridad. Pero si yo me pongo ahí, pero que está chiquito y que no aparenta ser un policía. No importa ese casco y esto de eso, chiquito y todo, pero me va a poner mi ticket, ¿verdad? Y con amor.
Porque a veces no le gusta la posición de alguien, hermano. Cuando Dios llama, hermano, Él llama como Él quiere y a quien Él quiere. Y cuando Dios nos ha dado algo, apreciémoslo. No es nuestro. Dios te lo ha dado para que tú lo pongas al servicio de la iglesia o al servicio de las personas, porque Dios quiere hablarle y tratar con otros a través de lo que te ha dado a ti. Por eso, hermano, hay que tener cuidado y estimar lo que Dios nos ha dado. No es nuestro. Pablo, con lo que Dios le había dado, empezó, hermanos, dijo: cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado por basura para ganar a Cristo. Hermanos, cuantas cosas para mí eran ganancia. Pablo, hermano, no podía jactarse de eso, sino que, hermanos, Pablo quería usar su ministerio y a veces lo que quería hacer es huir de ellos. Pero, hermanos, si yo me quisiera apartar de esto, decía Pablo, de todas maneras me es impuesta necesidad, porque sabía que ese llamamiento venía cargado de una necesidad de servir a los demás. Y gracias a Dios, muchos de nosotros somos salvos por el ministerio de Pablo. Pablo fue más allá de Jerusalén con ese llamamiento. Eso implicó pedradas, encarcelamientos, hasta la muerte, pero él llenó toda Asia Menor con el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Porque lo tomó para algo especial. Hermanos, Jeremías buscó esos pretextos que pudiéramos poner. Soy muy niño, no puedo hablar, pero Dios lo iba a preparar. Dios le iba a dar lo necesario para que él saliera adelante. Pero Dios lo amonestó y le dijo que no buscara más excusas. Ahí el versículo 7. Ahí Jeremías, capítulo 1, verso 7. ¿Cómo dice? Ya lo tiene. Póngase en pie, hermano. Léalo. Allá. 1:7. No digas soy niño, porque donde quieras que yo te envíe, irás tú y harás todo lo que te mande. Nosotros, hermanos, somos esas personas, somos ese real sacerdocio, somos ese pueblo escogido. Donde quiera que vayamos nosotros, vamos a hacer lo que Dios nos manda. Si nosotros perdemos la visión y hacemos las cosas que Dios no nos manda, no vamos a estar sirviendo a Dios. Recuerde, usted va a un restaurante, allí va a servir a Dios. No es que por estar comiendo, ¿verdad? Pero usted va a servir a Dios con su actitud. Desde el momento que comienza a orar, los demás no oran. Usted está dando testimonio de que Dios vive en usted y usted está agradeciendo por los alimentos que Dios le ha dado. Hasta eso. Y en la forma como se tratan ahí. Empieza a jalarle la oreja al niño, ¡estás quieto hoy! Jalándole el pelo. Entonces no estamos testificando de Dios ahí. Ay, el hermano como que me vio a mí haciendo eso, a decir a alguien. Pero ven que tenemos actitudes y aún allí hablamos de Dios, si es que nuestra vida es llamada a eso. Hermanos, como Jeremías, tal vez nos justificamos diciendo que nuestra edad o nuestra inexperiencia no nos califican para la tarea que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dado. Muchas veces nuestras excusas, hermanos, son una manera de cubrir nuestro temor y nuestra poca disposición para servirle o someternos al plan del Señor. No podemos poner excusas, ¿verdad? Si hay temor, recuerden, hermanos, que ese temor todavía se siente aquí. Cuando pasamos, no crea, hermano, que yo tengo ya más de 33 años en el Evangelio. No crea que cuando paso aquí dentro del más confiado, la persona más segura. Si yo me estoy haciendo el fuerte aquí con ustedes, hermano. Pero cuando entra uno aquí, ¿y cómo le voy a hacer? Ayúdame, Señor, ¿verdad? Que lo que diga, pues, que de alguna manera edifique a los hermanos. Y gracias a Dios que nos dan esta guía, hermano. Porque si no nos dan esta guía, hermanos, tenemos que hablar siempre, ¿verdad? De lo que Dios nos da, pero no crea. Allá uno se siente alabando al Señor tranquilo, pero cuando le va a tocar a uno, ahí uno empieza a decir gloria a Dios,
Aleluya, alabado sea el Señor. Esa es una introducción que uno entre tanto está calentando y que digo, aleluya, gloria a Dios, y no se me viene nada. Entonces ahí, claro, uno ha orado, pero no crea, todos sufren, hermano. Pero ya después se da cuenta que uno es humano, pero quien lo ha llamado es Dios, y empieza a respaldar a Dios y empieza a darle lo necesario al Señor en la medida de nuestras capacidades. Y a cada uno que Dios llama, lo usa, no exactamente como va a usar a otros. Dios nos ha llamado de diferente. Así llamó a los apóstoles. Si a mí me hubiera tocado elegir a los discípulos, yo no hubiera elegido a Judas, hermano, ni hubiera elegido a Simón el cananista, y que esté peleándose con Leví, que era recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos con uno que estaba en contra, y yo no hubiera llamado a esa gente. Yo quizá hubiera seleccionado. Ven aquí, es que si están todos estos juntos no van a tener problemas, hubiera pensado yo. Pero Dios, hermano, que sabe todas las cosas, Él nos pule. Y hermanos, y ese grupo de gente con diferencias tremendas fue el grupo que revolucionó al mundo, hermano. Porque en las manos de Dios, hermano, Dios lo pule, Dios lo hace maravilloso. Y aunque éramos feos, Dios nos hizo bonitos, hermano. Amén. Así que Dios nos ha hecho hermosos. Hablando de nuestra personalidad, ¿verdad? Hablando de nuestro carácter, Dios nos ha hecho especiales. Nos ha hecho real sacerdocio, nación santa. Y dice, pueblo adquirido, escogido. Eso es maravilloso, eso es para dar un brinco de alegría, hermano. Pueblo adquirido. Porque lo contrario de adquirir a alguien es no quererlo. Pero a nosotros el Señor dice, usted es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Salvador? Usted ha sido adquirido por Dios a través de la fe en Jesucristo. Que nadie le venga diciendo que usted no vale nada. Eso dice el diablo. Porque ella no tiene esperanza, pero nosotros, hermanos, Dios nos ha dado una esperanza viva. Y servimos para algo. Como no le venga ese mensaje del diablo que dice, yo no sirvo para nada. No. Usted diga, yo sirvo para algo. ¿Verdad? Dios tiene un propósito para mí. Dios le aseguró a Jeremías, hermano, que estaría con él y lo ayudaría en su ministerio profético. Porque le dice, porque donde quiera que yo te envíe, irás tú. ¿Verdad? Y significa que Dios estaría con él. Jesús lo dice en la gran comisión a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras son para alentarse, hermano, para decir que, hermanos, somos especiales delante de Dios. Pero alguien va a decir, pero ese hermano se lo estaba diciendo a los apóstoles, a los 12 aquellos. No, hermano, en San Juan 17, hermanos, cuando Jesús está pidiendo por la unidad de los suyos, dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no ruego solamente por esto, dijo el Señor, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Por eso, hermano, es especial. El llamamiento y todo lo que Dios ha hecho por nosotros es especial. Vale la pena vivir en la dirección de Dios, hermano. Vale la pena, hermano, honrar a Dios. Descubra el plan de Dios. Una vez que reconocemos que Dios tiene un plan para nuestra vida, necesitamos saber cuál es ese plan. A veces pensamos que la dirección de Dios tiene que ser algo muy complicado, algo muy complejo. Necesitamos comenzar nosotros por lo más básico. Y eso básico es el desarrollo de nuestra disciplina, que nos ayudarán a vivir para Dios. Vamos a ver en Proverbios 3, los versículos 3 al 8. Vamos a ir un poco rápido. Ese reloj ya me engañó a mí porque tengo las 2:20. Y ya estoy asustado, hermano. 2:20, entonces no me voy a fiar de eso. Me voy a fiar de Jehová. Amén. Ustedes me dicen la hora, ustedes me dicen
Porque alguien le dijo, hermano, ¿y a qué horas le voy a dar el tiempo? Mire, usted predique cuando quiera, pero nosotros nos vamos a las 12. Pero yo quiero, hermanos, que todos vayamos bien. Ustedes que me digan allá. Si me dice la hermana allá, yo voy a entender y vamos a quedarnos donde nos quedamos. Pero no me vaya a pasar allí como dijo también el hermano Juan Romero. Dice, hija, le decía a su esposa, tú siempre ponte allá atrás, yo voy a estar aquí ministrando. Cuando yo me he prolongado y me he alargado en el mensaje, tú hazme. Cuando yo vea eso, yo voy a entender. ¿Ok? Y la esposa le dice, y el hermano Juan, oh hermanos, les voy a contar la anécdota del de la tijera. Entonces, entendió mal. Iba a contar una historia de alguien de una tijera. No entendió que lo que quería la hermana es que le cortara ya. Yo como no tengo reloj, hermanos, voy a pedirle allí que, bueno, la hermana allá me va a hacer así. No, la hermana está yendo así. Bueno, nosotros lo entendemos bien, ¿verdad? No, ustedes saben, cuando le hacen así, sabe, ¿verdad? Puede significar muchas cosas, pero en este caso, va. Entonces, hermanos, debemos de descubrir ese plan. Necesitamos, para descubrir el plan de Dios, nosotros necesitamos comenzar por lo más básico, que es el desarrollo de las disciplinas. Proverbios 3, del 3 lo leo y dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, hermanos, nos dice cómo podemos, aquí Proverbio nos dice cómo podemos hacer esto. En primer lugar, nos habla de la misericordia. La misericordia y la verdad deben ser parte de nuestra naturaleza. Estos son, hermanos, son aspectos quizás simples en nuestra vida, pero la misericordia y la verdad deben ser parte de nuestra vida. Hermanos, para ir descubriendo el desarrollo, hermano, de nuestra vida cristiana o de nuestro llamamiento, nosotros necesitamos caminar en misericordia y la verdad. También la palabra misericordia podemos, hermanos, aquí aplicarla o traducirla como amor, porque la misericordia, hermanos, también es parte del amor. En este sentido, el amor misericordioso a los demás es el que manifestamos cuando ayudamos a los necesitados, perdonamos a los que nos ofenden y nos identificamos con los atribulados. Esa es la misericordia, la empleamos de esa manera. La palabra verdad sugiere aquí fidelidad. Fidelidad, lo cual significa manifestar integridad, tanto de palabra como de obra. Se requiere también, hermano, en nuestra vida, ser misericordioso y ser fiel. La fidelidad es algo importante, hermano, permanecer fiel. Y nosotros debemos nuestra fidelidad al Señor. Ahora, hermanos, la misericordia y la verdad son cualidades internas que solo brotan de una estrecha relación con Dios. Para vivir piadosamente es esencial que mostremos amor y fidelidad, que nos mantengamos. Hermano, una cosa es levantar la mano y uno se regocija cuando alguien ha levantado la mano, otro que aceptó al Señor, pero necesitamos ver su fidelidad, su permanencia. Los que llegan a la meta no son los que levantaron la mano, son los que la levantaron y permanecieron en la obra a llegar hasta la meta. Pablo dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, esto es lo importante, esta es la decisión que he tomado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al premio
del supremo llamamiento. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo le sigo, como dijo Pablo, yo le sigo. En otras palabras, le estoy echando ganas, así como decimos nosotros en buen Tex-Mex. ¿Verdad? ¿Y cómo va, hermano? Aquí le estamos echando ganas, dicen. Y qué bueno, hermano, ¿verdad? Porque no es de los que nos hemos quedado, sino que seguimos adelante. Ahora, en segundo lugar, según este proverbio, debemos desarrollar una confianza en Dios que reconozca que sus caminos son mejores que los nuestros. No te apoyes en tu propia prudencia. Ya vimos esa palabra, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos. Ahora una pregunta, hermanos: ¿en qué aspectos chocan la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría humana? ¿En qué aspectos chocan esta sabiduría? Por aquí. ¿Y cree usted que la sabiduría algunas veces, o bueno, siempre, chocan la sabiduría humana con la sabiduría de Dios? ¿En qué sentido chocan estas sabidurías? Sí, hermano. Cuando nosotros nos apropiamos de nuestra propia sabiduría, perdemos nuestra confianza en Dios. Es necesario ceder nuestro entendimiento para darle paso a la confianza en Dios. Muy bien, hermano. Muy bien, porque a veces creemos que nuestros conceptos o nuestra forma de decidir o nuestra forma de hacer las cosas, yo creo que nos va a salir bien, ¿verdad? A veces pensamos que la sabiduría del mundo o la sabiduría humana, siempre a veces creemos, no, es que si le hago así me va a hacer bien. No es que nos vaya a salir bien, sino que nos va a salir como nosotros queremos. Y no necesariamente lo que queremos es lo que Dios quiere para nosotros o Dios desea. Sí, hermano. También pienso que chocan ahí la sabiduría en el aspecto de la medicina. Sí. Pienso yo, porque pues los doctores siempre piensan en lo sabio que son ellos y todo eso, y apartan las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, o sea, lo divino. Pienso que allí chocan. Y cuando el médico lo que tendría que hacer allí, pues dar gracias a Dios, pues, y saber ponerse en las manos de Dios para servir de ayuda a estas personas, para hacer el trabajo de una forma excelente, ¿verdad? En toda la medida de sus capacidades. Hermanos, gracias. Ahora, hermanos, algo que tal vez así de momento nos viene a nuestra mente, hermanos, es a veces cómo manejamos las finanzas. A veces no podemos concebir y cómo yo pagar el diezmo. No, es que el 100% vale más y yo estoy más seguro con el 100%. Pero Dios dice de que nosotros, ¿cómo podemos estar confiados de que con el 90% nosotros vamos a salir bien? Ok, entonces, pero allí está la sabiduría humana, natural, pero está la sabiduría de Dios. Dios nos dice que nosotros podemos vivir con el 90%. Pero la sabiduría humana viene aquí. No, yo con el 100%. Es que no estoy ahorita decidido a trabajar con el 90%. Si no es con el 100%, pues no estoy a gusto. Está la sabiduría del mundo, pero Dios que dice que sí podemos vivir con el 90%. ¿Cómo ha vivido hasta ahora? ¿Cuánto? No le voy a pedir cuántos diezman, no quiero hacer eso. Sí, no quiero hacer eso. Ya las listas lo dicen todo. Yo nunca he dicho aquí, hermanos, quién lo hace, quién no lo hace. Pero sí, hermanos, hay muchos hermanos, gracias a Dios, que la Iglesia Evangélica Latina, muchos que lo hacen. Muchos están empujando la carreta. Pero hay algunos que se montan a la carreta. Hay que empujarlos a ellos, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermano, pero la situación es esta. ¿Cómo alguien puede vivir? Ahí está, hermanos, la pelea, chocando las dos sabidurías, la humana. Hermano, el razonamiento humano no concibe que el 90% pueda rendir más que 100%. Sin embargo, los cristianos que diezman han aprendido que esto es cierto, que el 90%, hermano, puede vivirse con eso. La sabiduría humana nos indica que tratemos a la gente de la manera en que ellos nos tratan, pero Dios nos dice que tratemos a los demás de la manera en que queremos que se nos trate.
La sabiduría humana dice, no, pues hay que tratar ahí como lo tratan a uno. Como quien dice, dando y dando. Pero la sabiduría de Dios dice que hay que tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Esa es la regla de oro, ¿verdad? Que parece un poco confundido. ¿Alguien se ha confundido en esto? ¿Está bien? Pero ¿cuál es la realidad de los hijos de Dios que están dirigidos por Dios? No te dejes, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hizo? Te lo vamos a hacer doble. Y pide consejos, no para que ore, ¿verdad?, por problemas, ¿no?, que le ayude. Involucran a otros para que se venguen. ¿Y qué dice la sabiduría de Dios? Mía es la venganza, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿cómo decidimos? Entonces nosotros, hermanos, necesitamos siempre estar dependiendo de la dirección de Dios, de la sabiduría de Dios. Y es que chocan esta sabiduría porque parece ilógico cómo Dios actúa. Y nosotros creemos que con esta sabiduría estamos obrando bien. Fíjense que la sabiduría nuestra dice ahí, si tu enemigo viene, ya no, ignóralo, no le hables. Ya es más, si alguna vez tiene oportunidad de que le pase algo malo, ora para que venga un rayo o algo así. Pero la sabiduría de Dios dice, si tu enemigo te obliga a llevarle una milla, ve tú y llévalo 2 millas. Esto es ilógico. Los que quieran ser los primeros en el reino tienen que ser los servidores de los demás. ¡Qué ilógico esto! ¿Verdad que es ilógico, hermano? Esto es lo que no entiende la sabiduría del mundo. Los que quieran ser los primeros en el reino de Dios tienen que ser los servidores de los demás. Amén. Y esto nos va a dar crédito ante Dios y aceptación ante las personas. Pero cuando uno lo hace con su propia sabiduría, el galardón de uno es su propio ego, ¿verdad? Entonces, hermanos, parecen ilógicas estas cosas, pero son las que nos dan vida y nos ayudan en nuestra personalidad, nos ayudan a ser las personas diferentes que mucha gente está viendo. Cada día debemos de ejercitarnos en todo esto, hermano. En tercer lugar, debemos desarrollar la humildad y el temor de Dios. Ahí leyó nuestro hermano los versículos 7 y 8. Cuando pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros, podemos convertir en seres orgullosos. El orgullo podría llevarnos a la necedad y a las decisiones pecaminosas. Nosotros siempre, hermano, aquí el meollo del asunto, el enfoque central de esta situación es aquí, hermano, que hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, tomarlo en cuenta a Él. Es más, para el matrimonio, la palabra de Dios dice, hermano, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, que en vano trabajan los edificadores. Si alguno, ¿cómo dice el texto? Si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, no está hablando de un edificio, estar haciendo la casa de ese edificio. Está hablando de la vida matrimonial. Amén. Está hablando de la buena relación, de lo que debe vivir el hogar, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, si no edificare el hogar, en vano trabajan los que la edifiquen. Quiere decir que hay que tomar, Dios tiene que ser el centro. Todas las cosas deben de ir, hermanos, basadas en Dios. El respeto, el amor, la armonía, la disciplina, todo lo que concierne a la relación en la familia debe tomarse en cuenta a Dios, hermano. Porque si no, hermano, cada quien va a empezar a ser como él siente, como ella siente, indisciplinado y cosas que no hay que hacer, o bueno, cuánta cosa. Pero cuando Jehová edifica la casa, significa, hermanos, que en base a Dios vamos a ir entendiendo lo que hay que ir haciendo en la casa de Dios. Bueno, hermano, yo pienso de que, y lo último, Pablo habla de muchas cosas acá, pero como les dije, hasta hoy me dice el hermano así. Bueno, viva conforme al plan de Dios. Viva conforme al plan de Dios. Hermanos, cuando nos entregamos a Dios en cuerpo y alma, nuestro enfoque es Cristo.
Muchos cristianos quisieran creer que la vida en Cristo está libre de problemas, que no hay dificultades, pero no es así. Hay dificultades, ¿verdad? Pero, hermano, tenemos un ayudador. Pablo y todos los apóstoles, aunque eran siervos de Dios, experimentaron más hostilidades, más problemas que muchos de nosotros quizás. Pero, hermanos, pero Dios les ayudó en todo. Si usted quiere caminar, ¿cuántos quieren caminar por la alfombra roja? ¿Cuántos quieren ver por aquí caminan? Por esa, hermanos, de famosos, de gente, hermano, que hay que imitar. Lea Hebreos capítulo 11, hermano, y va a ver allí los héroes que, aunque pasaron dificultades, pero siempre quisieron hacerlo agradable a Dios. Pero a muchos de ellos les costó, hermanos, en su propia vida. Pero, hermano, hoy nosotros, ellos son los que nos deleitan en las lecturas nuestras. Son ejemplos de vida. Yo quisiera vivir, y yo le pido a Dios: Señor, haz mi personalidad, haz mi carácter de esta manera, ayúdame, porque yo no puedo. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer día con día nosotros. Hermanos, vivamos bajo la dirección de Dios. Deje que el Señor lo dirija. Para tomar decisiones algunas veces le va a costar, porque usted ya se empecinó en tomar esa decisión, ¿verdad? Piense antes de hacer la decisión si esto va a honrar a Dios o lo va a deshonrar. Si esto, en lugar de traer bendición a su familia, la va a desegregar. A veces quizás una decisión de un trabajo nos puede ir apartando de la familia. Es que para ganar más tengo que retirarme mucho y tengo que irme, y algunos ya no volvieron lo mismo. Y entonces, hermano, hay que tomar la disciplina y la palabra de Dios, la dirección de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Nuestro hermano con nosotros.